Hola a todos y bienvenidos. ¿Alguna vez has preguntado cómo pasamos de intercambiar cacao en un tianguis a comprar un producto con tan solo un clic desde el celular? Hoy vamos a recorrer juntos la historia del comercio, desde la era paleolítica hasta el e-commerce actual. También veremos cómo esta historia se vivió dentro de México, desde los pochtecas aztecas hasta el Temec. Paleolítico y el trueque. En el Paleolítico, los grupos de cazadores y recolectores solo producían lo necesario para sobrevivir el día a día. Pero cuando llegaron los primeros asentamientos agrícolas, alrededor del año 10.000 a.C., apareció el trueque, el intercambio directo de excedentes. Imagina que yo tengo un pescado y tú tienes granos. Lo cambiamos. Pero había problemas como ¿qué pasa si alguien no se pone de acuerdo o no le gusta lo que tú ofreces? Ese fue el gran límite del trueque. El primer dinero y civilizaciones antiguas. Para resolver ese límite nació el dinero. En Mesopotamia, hacia el 3000 a.C., ya había registros en tablillas de arcilla de transacciones que se hacían. Y en el reino de Lidia, en la actual Turquía, aparecieron las primeras monedas metálicas hacia el 700 a.C. Los fenicios, grandes navegantes que llevaron mercancías y el primer alfabeto por el Mediterráneo. En Grecia, los mercados del Ágora vendían vino, aceite y cerámica. Y en Roma, con el denario de plata y una red de más de 80.000 kilómetros de calzadas, el comercio alcanzó todo tipo de imperio. Mientras tanto, en Asia nacía la ruta de la seda, o sea, en el año 130 a.C., que llevaba seda, especias y papel desde China hasta todas partes de Europa. Edad Media y Renacimiento. En la Edad Media, las ferias de Champaña en Francia reunían mercaderes de toda Europa, los cuales llevaban de todo tipo de mercancías, como lana inglesa, telas de Flandes, especies orientales y demás artículos. Los gremios regulaban todo tipo de precios y calidad, y en Italia familias como la Medici crearon los bancos y letras de cambio para evitar mover monedas pesadas. En 1494, Lucas Pacioli publicó la contabilidad de doble entrada, clave para los grandes negocios del Renacimiento. Expansión global y colonias. Con los viajes de Colón en 1492 comenzó el intercambio colombino. Cacao, maíz y tomate viajaron a Europa, mientras caballos, trigo y armas llegaron a América. La plata de América, especialmente de México y de San Luis Potosí, circuló por todo el mundo en forma de real de A8, cuñado en la Casa de Moneda de México, la cual fue verdaderamente la primera moneda global. Revolución industrial. En el siglo XVIII, Inglaterra vivió la revolución industrial. Inventos como la máquina de vapor de James Watt en 1769, el telar mecánico de Cartwright en 1785 y la locomotora de Stephenson en 1814 cambiaron el comercio. Ahí fue cuando entonces las fábricas empezaron una producción más en masa, los trenes y barcos a vapor reducían tiempos y costos, y comprar y vender se volvió verdaderamente global. Siglo XX y globalización. En el siglo XX, dos guerras mundiales interrumpieron el comercio. Después, en 1944, los acuerdos de Bretton Woods crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La logística también cambió en 1956. Malcolm McLean inventó el contenedor moderno, que abarató el transporte marítimo. Y aparecieron los nuevos métodos de pago. En 1950, Diners Club lanzó la primera tarjeta de crédito. Era digital e e-commerce. En los 90 y 2000, el Internet abrió las puertas al comercio en línea. En 1994 se hizo la primera compra segura por tarjeta. Poco después nacieron Amazon, eBay y Alibaba. Hoy el comercio con celulares, pagos digitales, envíos a última milla y el comercio electrónico son parte de nuestra vida diaria. Comercio en México. Ahora hablaremos de esta parte del comercio en México que también es muy importante a nivel mundial, ya que aportamos grandes cosas a todo el mundo y es parte fundamental de nuestra historia. En la época precolombina, los aztecas y mayas usaban el cacao como moneda. Por ejemplo, un pavo te podía costar 200 gramos de cacao. Los pochtecas eran comerciantes que recorrían largas distancias llevando obsidiana, jade, plumas de quetzal y textiles. También actuaban como espías en ciertos casos. El Tianguis de Tlatelolco, descrito por Hernán Cortés, reunía a miles de personas cada día y con un sistema pero muy organizado. Virreinato. Con la llegada de los españoles, el comercio cambió por completo. En 1535 se fundó la Casa de la Moneda en México y el Real de A8.
el cual tiempo después se convirtió en la primera moneda más usada en todo el mundo, que llegó incluso hasta Asia. El galeón de Manila era un barco muy grande que se utilizaba para llevar mucha mercancía. Navegó entre 1565 y 1815. Unía Acapulco con Filipinas. La flota mexicana viajaba hacia el este y regresaban sedas, especias y porcelanas. Ciudades como Veracruz y Acapulco, además de la Ciudad de México, fueron centros clave del comercio colonial. Siglo XIX. Tras la independencia, México y su comercio sufrió una gran crisis, pero con el ferrocarril de Veracruz a Ciudad de México inaugurado en 1873 y las políticas de Porfirio Díaz en México, se abrió un nuevo comercio. Exportábamos café, enequén y minerales, mientras importábamos maquinaria y textiles. Siglo XX. Entre 1940 y 1970 vivimos el llamado Milagro Mexicano. Con la industrialización por sustitución de importaciones, en México, en 1965 inició el programa de maquiladoras de la frontera norte. En 1986, México entró al GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. En 1994 firmó el Telecán con Estados Unidos y Canadá. El Telecán es el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Esto abrió el comercio de México al mundo. En México actual, en el 2020, el TIMEC reemplazó al Telecán. Hoy México es potencia de comercio automotriz, agroindustrial y de manufactura. El e-commerce crece en plataformas como Mercado Libre y Amazon, además de pagos vinculados a compras digitales en Oxxo vinculados a compras digitales. El reto es la logística y la formalización, la formalidad que cualquier pyme puede exportar a cualquier clic. Como hemos visto, el comercio nos ha acompañado al ser humano desde nuestros primeros pasos. Empezamos intercambiando aquello que nos sobraba como granos y animales, y poco a poco fuimos creando sistemas más complejos. El dinero, las rutas comerciales, las ferias medievales, las grandes expansiones marítimas y más tarde la revolución industrial. Cada etapa marcó una transformación profunda. El trueque nos enseñó a valorar lo que otros tenían, las monedas nos dieron un gran lenguaje universal para los intercambios y las rutas conectaron culturas que antes parecían imposibles de relacionar. Con el tiempo, la industrialización multiplicó la producción y redujo las distancias gracias a trenes, barcos y fábricas. En México, el comercio también ha sido clave, desde el cacao y los tianguis mesoamericanos, pasando por el galeón de Manila y la plata que circuló por todo el mundo. Además, la llegada de los ferrocarriles, el Porfiriato, el Milagro Mexicano y la apertura internacional con los traslados como el Telecán y el Temec, cada etapa muestra que una gran historia ha vivido en nuestro país y que hemos tenido una economía muy diferente a todas las demás, que ha estado ligada al comercio global. Hoy vivimos en un mundo en el cual el comercio ya no se limita solo a mercados físicos ni fronteras. Con un clic podemos comprar productos que vienen de cualquier parte del planeta. Y plataformas digitales como Mercado Libre o Amazon ahora son parte de nuestra vida cotidiana. El comercio electrónico y los pagos digitales han democratizado el acceso, llevando bienes y servicios a millones de personas y en segundos. En resumen, el comercio no es solo comprar y vender, es lo que conecta a las personas, a las culturas y al mundo entero. Es un motor de innovación, desarrollo y también un encuentro del humano, que aunque ha cambiado mucho desde aquellos primeros granos de cacao en el tianguis, sigue cumpliendo su papel esencial, unirnos a través del intercambio. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia del comercio. Y recuerda, entender el pasado nos ayuda a comprender mejor el presente y prepararnos para un futuro. Nos vemos en el siguiente video.